Estamos comenzando una nueva serie en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Y esta semana mandamos un mensaje, los animamos a que leyeran el libro de Daniel. Entonces no voy a pedir que levanten la mano si sí lo leyeron o no. Es tarea, es por puro honor. Entonces, si no lo han leído, los animo a que esta semana también puedan leerlo. Incluso si ya lo leyeron, los invito a que lo lean una vez más. Pero se me hizo curioso porque una persona que lo leyó, una persona de aquí de la iglesia, me mandó mensaje y me dijo: pues fíjate que ya leí Daniel, pero casi no entendí nada. Entonces, pues eso me dio un poquito de risa, porque sí, realmente hay muchas cosas en el libro de Daniel que son muy difíciles de entender. Daniel tiene varias visiones, tiene sueños, tiene visiones proféticas que uno las lee y dices: ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Daniel? Y hasta Daniel mismo no las entendía, ¿verdad? Hay muchas visiones que Daniel tuvo que decía: ¿qué es esto? Y se quedaba como perturbado, se quedaba preocupado por un buen rato, hasta que llegaba un ángel, hasta que Dios mismo le revelaba el significado de todos estos sueños, de estas visiones. Pero así, de forma muy, muy fundamental, el libro de Daniel nos muestra cómo vivir fieles a Dios, como ciudadanos del reino, pero en un país extranjero. Si conocen la historia de Daniel, Daniel y sus amigos fueron secuestrados, básicamente. Fueron raptados de Israel, de Jerusalén, y fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Los babilonios vinieron y conquistaron Jerusalén, conquistaron y saquearon el templo de ahí de Jerusalén, y se llevaron a varios miembros de la realeza judía. A Daniel y a sus 4 compañeros se los llevaron a Babilonia. Entonces, Daniel es un libro que nos narra lo que sucedió durante todo ese tiempo que Daniel y sus compañeros estuvieron viviendo en Babilonia como exiliados. Y lo que me gusta mucho de Daniel es que nos muestra a nosotros cómo vivir en un lugar donde no tenemos ciudadanía, cómo vivir como extranjeros. Así como Daniel y sus amigos eran extranjeros en Babilonia, nosotros somos extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios, no somos ciudadanos de este mundo. No somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de Dios. Y el libro de Daniel nos muestra cómo vivir fielmente a Dios en este mundo, conociendo la esperanza futura que tenemos en el reino de Dios. Porque sabemos que en el futuro toda rodilla se doblará delante de Cristo. Recuerden, estuvimos viendo en la carta a los Efesios, que debemos de vivir de una forma digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Debemos de vivir en obediencia a Dios. Debemos de vivir en obediencia a Dios. Debemos de vivir como hijos de luz, como ciudadanos del reino de Dios. Y en el libro de Daniel aprendemos a vivir como ciudadanos del reino de Dios en una tierra extranjera. Además, vemos que en el tiempo de Daniel, vemos que había mucha inestabilidad política. En el tiempo de Daniel había un imperio que se llamaba Babilonia, que vino y conquistó a Israel. Pero después ese imperio babilonio fue conquistado por otro imperio, que era el imperio de Asiria. Y después ese imperio fue conquistado por otro imperio, que era el imperio medo-persa. Y Daniel y sus compañeros vivieron durante toda esa transición. Imagínate, nosotros pensamos que estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? A veces vemos el mundo, vemos la guerra de Rusia y Ucrania, vemos la guerra de Israel, vemos la revolución que está sucediendo en Irán ahorita, vemos la intervención de Estados Unidos en Venezuela, vemos todo lo que está pasando en el mundo y decimos: no, pues ya, ahora sí, ya, es el final de los días, ¿verdad? Pero recuerden a Daniel.
Daniel vio la transición de 3 imperios diferentes. Daniel vivió la caída de Jerusalén, la caída de Babilonia, la caída de Asiria, y profetizó sobre la caída de Medo-Persia, sobre la caída de Grecia, profetizó incluso sobre la llegada del Imperio Romano. Entonces, a lo mejor a veces como que nos espantamos y decimos, no, pues ahora sí vivimos en tiempos sin precedente. Pero tenemos que recordar que los tiempos en los que vivimos son normales. Va a haber siempre rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque las naciones y los reinos y los reyes y los presidentes del mundo no doblan su rodilla delante de Dios. Siempre que los imperios, los gobiernos, los países, los reinos del mundo continúen rechazando a Dios, va a seguir habiendo guerras, va a seguir habiendo tumulto político, va a seguir habiendo intervenciones, revoluciones, crimen. En México hay mucho crimen, hay mucha corrupción. Y todo este tipo de cosas son parte de vivir en un mundo que sigue en rebelión a Dios. Pero lo importante, lo bonito de Daniel es que de Daniel aprendemos a vivir de una forma fiel a Dios en medio de un mundo que está en completo tumulto, en completo desorden. Aprendemos a vivir fielmente a Dios como exiliados, como ciudadanos del reino de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucedió cuando Daniel y sus compañeros fueron secuestrados o fueron sacados de ahí de Israel y fueron traídos a Babilonia. ¿Ok? Entonces voy a leer todo el capítulo 1, lo voy a leer lentamente. Piensen en la historia, piensen en lo que está sucediendo. Imagínense qué les está pasando a ustedes. Imagínense qué pasaría si llegara otra nación, nos conquistara y se los llevara a otro país por completo. Ok, entonces vamos a leer Daniel 1. Dice así: en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dio órdenes de que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos, es decir, de la cultura de ellos, de los babilonios. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. Pero Daniel, y escuchen, esta es la clave de este capítulo, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y bebida. ¿Por qué se ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días,
y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rojizos o rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey sirio. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, vemos aquí que Daniel y sus amigos fueron secuestrados de Jerusalén. Ellos eran miembros de la nobleza judía. Los llevaron a Babilonia. Y en Babilonia el propósito era adoctrinarlos completamente. El propósito era transformarlos completamente. Les cambiaron el nombre, les dieron de comer la comida del rey, los enseñaron en las mejores escuelas babilonias por 3 años. Y el propósito era que ahora ellos se transformaran en babilonios y sirvieran al rey de Babilonia. Y aquí hay algo importantísimo, y yo creo que si esto no hubiera pasado, no tendríamos el libro de Daniel. Pero esto importante es que en el versículo 8, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía, y le pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel era un hombre de convicciones, era un joven de convicciones, de hecho, ni siquiera era un adulto, era un joven. Era un joven de convicciones que, a pesar de haber sido secuestrado, a pesar de estar en una tierra extraña, a pesar de ser un extranjero, dijo: no me voy a contaminar con el pecado de esta cultura. No me voy a contaminar, no voy a pecar contra Dios, a pesar de que vivo en un lugar que no es mi hogar, a pesar de que me han sucedido cosas malas, a pesar de que me secuestraron, de que estoy aquí contra mi voluntad. No voy a pecar contra Dios, no voy a contaminarme con la comida del rey. Entonces, quiero hablar de unas convicciones que tenía Daniel para que él se propusiera obedecer a Dios en una nación pagana y en una situación difícil. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué convicciones necesitamos tener nosotros para poder ser fieles a Dios en la situación en la que vivimos? Entonces vamos a hablar de 3 convicciones que tenía Daniel y sus compañeros. La primera convicción es que Dios es soberano. Para que Daniel pudiera ser fiel a Dios, para que nosotros podamos ser fieles a Dios como extranjeros, tenemos que tener la convicción de que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la palabra soberano? La soberanía de Dios significa que Dios gobierna todo el universo que Él creó, y que últimamente, que a final de cuentas, Dios siempre logra lo que se propone hacer. A Dios no se le sale nada de control. A Dios no lo sorprende nada. Nada de lo que sucede en el mundo puede suceder fuera de la voluntad permisiva de Dios. Dios es soberano. Esto quiere decir, Él está en control de todas las cosas. Él es rey sobre todo el universo.
Y Daniel mismo y sus compañeros tenían esta convicción. En Daniel capítulo 2, versículo 21, él dice, sobre Dios dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces fíjate en esto, Dios es el que cambia las edades, Dios es el que quita reyes, Dios es el que pone reyes. Independientemente de tu opinión sobre lo que sucedió en Venezuela, independientemente de tu opinión sobre si estuvo bien o estuvo mal que Estados Unidos interviniera en Venezuela o no, tenemos la convicción de que el tiempo de Maduro se acabó porque Dios así lo propuso, porque Dios así lo decidió. Y podemos hablar sobre esto de cualquier evento de la historia. No sé si sabes, pero ahorita hay una revolución en Irán. El pueblo se está rebelando contra su gobierno. Y ese gobierno se va a acabar cuando Dios decida que se acabe ese gobierno. Y lo mismo para todas las naciones del mundo. Estados Unidos, México, Canadá, China, Corea del Norte. Todos esos gobiernos van a durar únicamente hasta que Dios diga que es hora de que se acabe ese gobierno. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que envía naciones para lograr sus propósitos. Y esto lo entendía bien Daniel. Fíjate nuevamente en los versículos 1 y 2. Los voy a leer nuevamente, versículos 1 y 2 de Daniel 1. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y fíjate, el versículo 2 es clave. Dice, el Señor, está hablando de Dios, dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él a lo mejor pensó que él por su propio poder había conquistado Jerusalén. Y pensó que por su propio poder se había robado los utensilios del templo. Pero lo que Nabucodonosor no sabía es que Dios mismo le entregó al rey Joacim y le entregó a Jerusalén y le entregó los utensilios del templo a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios está en control de todo. Y Dios estaba juzgando a Israel por medio de Nabucodonosor. Después iba a mandar al imperio asirio para juzgar a los babilonios, iba a mandar a los otros imperios para juzgar a los otros. Pero el punto que tenemos que entender, la convicción que tenemos que entender es que Dios es soberano. Y por lo tanto, la llegada de Daniel y de sus compañeros a Babilonia no fue un accidente. No fue algo que se le salió a Dios de las manos. Y esto es importante para nosotros porque el hecho de que tú estás aquí en Puerto Escondido, ya sea que eres de aquí, ya sea que te mudaste para acá, ya sea que te invitaron, que te forzaron, lo que tú quieras, el hecho de que estás aquí está bajo el control soberano de Dios. No es un accidente que estés aquí. No es un accidente. Las cosas que han sucedido en tu vida, Dios las ha permitido en su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y si queremos ser fieles a Dios, tenemos que entender que Él es soberano, que Él está en control de todas las cosas. Y si no tenemos esta convicción de que Dios es soberano, de que Él está en control, nos va a costar muchísimo trabajo vivir en obediencia y fidelidad a Él. Especialmente cuando las cosas se pongan difíciles. Si Daniel no hubiera tenido la convicción de que Dios era soberano, entonces estaría completamente desesperado por el hecho de que fue a vivir a Babilonia en contra de su voluntad. La segunda convicción que tenía Daniel, que tenían los otros compañeros y la convicción que nosotros debemos de tener también para ser fieles a Dios, es que somos extranjeros en este mundo. Necesitamos entender, hermanos, que este mundo no es nuestro hogar permanente. Tu ciudadanía de hoy, ya sea mexicano, estadounidense, canadiense o lo que tú quieras, tu ciudadanía actual no es tu ciudadanía permanente.
o tu ciudadanía principal. Si estás en Cristo, eres un ciudadano del reino de Dios. Y por lo tanto, esto quiere decir que ahorita donde vives, eres un extranjero. Y esto es importante entender porque como extranjeros, la meta de este mundo es adoctrinarnos y enseñarnos a vivir como babilonios. Este era el propósito, ¿verdad? El propósito era traer a Daniel y a sus amigos y que la cultura babilonia los absorbiera por completo. El propósito era que se olvidaran por completo de su cultura judía, de su nacionalidad judía, y que se convirtieran en babilonios. Les iban a dar de comer la comida del rey, los educaron académicamente en la sabiduría y la literatura de los babilonios. Tanto los querían transformar que hasta les pusieron nombres paganos, babilonios. Esto es interesante porque fíjate, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y en lugar de eso le pusieron el nombre Belsasar, que significa Baal protege su vida. O sea, Baal era el dios de los babilonios, ¿verdad? Y le pusieron un nombre a Daniel pagano, idólatra. De la misma forma, Ananías, su nombre significa Yahweh o el Señor ha sido misericordioso. Y el nombre que le pusieron Sadrach y significa mandamiento del dios Aku, otro dios pagano de los babilonios. Misael, su nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Verdad? Un hombre que glorifica a Dios. Y le pusieron Mesach, que significa ¿quién es como Aku? Azarías, su nombre significa Yahweh ayudó, el Señor Dios ayudó. Y le pusieron Abed-Nego, que significa siervo del dios Nebo. Entonces, la meta de los babilonios era transformarlos completamente en babilonios. Era que se olvidaran por completo de su Dios, del Dios de Israel, que se olvidaran de su cultura, que se olvidaran de sus convicciones y que se convirtieran en hombres idólatras, que adoraran a sus dioses, que comieran su comida, que vivieran como los babilonios en una sociedad pagana. Y nosotros tenemos que entender claramente que vivimos en un mundo que está en contra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, leemos esto. Juan nos dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hermanos, hermanas, seríamos muy ingenuos si pensáramos que Satanás no está influyendo las cosas en este mundo para adoctrinarnos, para hacernos babilonios. Satanás tiene muchas herramientas a su disposición en este mundo y él va a hacer todo lo posible para adoctrinarnos, para hacernos pensar, para hacernos vivir, para que comamos, para que nos entretengamos, para que criemos a nuestros hijos como babilonios. Debemos de tener cuidado en pensar que todas las cosas son neutrales, que hay cosas que no tienen nada de malo. No es cierto, hermanos. El enemigo utiliza las cosas para hacernos vivir como ciudadanos de Babilonia, ciudadanos de este mundo. Y lo primero que tenemos, o más bien lo segundo que tenemos que entender es que somos extranjeros en este mundo. Ahora, una aclaración, esto no quiere decir que vamos a escondernos del mundo, ¿verdad? Porque a veces esta es la mentalidad que tenemos. Pensamos y decimos, bueno, pues como el mundo es malo, entonces me voy a esconder, ¿verdad? Me voy a construir un búnker, me voy a vivir allá al campo y a alejarme de todos. No, esto no fue lo que hicieron Daniel y sus compañeros. Daniel y sus compañeros se graduaron con honores en la escuela de Babilonia. Daniel y sus compañeros incluso ascendieron a puestos importantes de gobierno en Babilonia, en Asiria, en Medo-Persia. Daniel y sus compañeros oraban públicamente, ¿verdad? Por eso metieron a Daniel al foso de los leones, porque oraba con sus ventanas abiertas. Daniel y sus compañeros resistían abiertamente la cultura idólatra de Babilonia.
Entonces, hermanos, la meta de esto no es que nos escondamos. La meta de esto es que vivamos como ciudadanos del reino de Dios en una nación que no ama a Dios. Que vivamos con firmeza, que vivamos con libertad, que vivamos representando el reino de Dios delante de los demás. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo como ciudadano del reino de Dios? ¿Estás viviendo como extranjero en esta tierra? ¿O ya te acomodaste a este mundo? ¿Ya dejaste que este mundo te adoctrinara? Hermanos, nosotros como Daniel tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que este mundo ofrece. No dejar que la televisión, que el internet, que los amigos, que los vecinos, que otras personas nos adoctrinen o que adoctrinen a nuestros hijos. Papá, mamá, a ti te toca adoctrinar a tus hijos, a ti te toca enseñarles la palabra de Dios, a ti te toca enseñarles a tus hijos a resistir al enemigo. A nosotros nos toca entrenar a nuestros hijos y a nuestras familias a vivir como ciudadanos del reino de Dios en un mundo que es hostil a Dios. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, es la tercera convicción que vemos. La primera convicción es que Dios es soberano. La segunda convicción es que vivimos como extranjeros. Y la tercera convicción, debemos de tener la convicción de conocer a Dios. De conocer a Dios más y más. Y este punto no lo vemos así claramente en el primer capítulo de Daniel, sí lo veremos más adelante, pero piensa en esto por un momento. ¿Por qué crees que Daniel y sus compañeros, a pesar de vivir en Babilonia, de vivir como extraños en otra tierra, por qué crees que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey y no adorar a la imagen del rey y no hacer todas las cosas de Babilonia? ¿Por qué crees que sucedió esto? Porque ellos ya habían sido enseñados desde pequeños a temer a Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios. Ellos ya tenían esa convicción desde niños. Les habían enseñado que hay un solo Dios. Desde niños les habían enseñado todos los mandamientos de Dios. Daniel y sus compañeros tomaron esta decisión de ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque conocían a Dios íntimamente. Lo conocían. Si no conocieran a Dios, entonces les hubiera valido un cacahuate. Hubieran adorado al Dios Baal, hubieran adorado al Dios Acú, hubieran comido la comida del rey, se hubieran inclinado ante la imagen. Pero ellos no podían hacer esto porque ellos tenían un conocimiento profundo e íntimo de Dios. Entonces, hermanos, si queremos ser fieles a Dios aquí en esta tierra como extranjeros, tenemos que conocer a Dios profundamente. Tenemos que conocer su palabra, tenemos que leerla todos los días, tenemos que orar, tenemos que aprender más, tenemos que entrenarnos. El conocimiento no pasa por accidente, no pasa por osmosis. No te puedes dormir, no es que tengas que poner tu Biblia abajo de tu almohada y ya vas a aprender, no. Tienes que leer tu Biblia, tienes que estudiarla. Tienes que adoctrinar a tus hijos. No van a aprender solos. Si tú no adoctrinas a tus hijos, Babilonia los va a adoctrinar. Entonces, hermanos, tenemos que conocer a Dios profundamente. Y aquí quiero dar un pequeño comercial. Anunciamos que ya vamos a reiniciar las células. Y hermanos, los quiero invitar de una forma muy atenta a que si no son parte de una célula, que se unan a una célula, que vengan. Tenemos 3 células. Una en La Parota, una en el centro, una allá por Cicatela. Entonces, no importa dónde vivas, hay una célula cerca de ti y queremos tomar esta oportunidad de reiniciar las células precisamente para adoctrinarnos, para llenarnos del conocimiento de Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer su misericordia, para conocer sus mandamientos. Vamos a cambiar un poquito el formato, ya no vamos a estar repasando la predicación del domingo pasado, sino que ahora vamos a estar estudiando y aprendiendo cosas
nuevas de aquí, de la palabra de Dios. Entonces los animo, hermanos, tenemos que tener esta convicción de conocer a Dios, de saber quién es Él. Y una forma muy práctica, muy fácil de hacerlo, es si te unes a una de las células y allí vamos a tener enseñanza bíblica sobre quién es Dios. ¿Por qué? Porque vivimos como extranjeros, hermanos, vivimos en un mundo que es hostil y enemigo contra el reino de Dios. Y solo quiero decir esto por último. Bueno, vemos además, ¿verdad?, que Dios bendijo a Daniel, bendijo a sus amigos, bendijo la decisión que ellos tomaron de no contaminarse. Pero hay algo curioso que pasó aquí. El rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la conquistó, saqueó el templo, se llevó los utensilios, se llevó los vasos del templo. Vemos más adelante que otro de los reyes hasta utilizó los vasos para tomar vino para sus dioses. Pero hay algo que sucedió que Nabucodonosor no se dio cuenta. Los vasos del templo no fueron los únicos vasos que él se robó. También trajo a Daniel y a sus amigos, que eran los vasos de Dios. Eran las vasijas que Dios utilizó para traer su reino, para traer un testimonio del reino de Dios a Babilonia, a Siria y a Medo-Persia. Si Daniel y sus compañeros no hubieran llegado ahí, a lo mejor no hubiera habido un testimonio ahí. Pero Dios utilizó a sus vasijas, a Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías, los utilizó como vasijas de honra para traer el mensaje del reino de Dios a una nación pagana. Y hermano, Dios te puede utilizar también a ti como una vasija de honra para traer su mensaje, para ser un testigo, un embajador del reino de Dios. Él te puede utilizar a ti. Pero así como Daniel decidió no contaminar su corazón, o se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, tú también te tienes que proponer no contaminarte con el pecado de este mundo. Fíjate lo que Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2:20. Pablo escribe: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hermano, hermana, amigo, si quieres ser utilizado por Dios, tienes que tener un corazón limpio. Tienes que limpiar tu corazón de estas cosas, de la deshonra, del pecado, de la inmundicia, para que Dios te pueda utilizar. Así como Dios utilizó a Daniel y a sus amigos. Dios no los utilizó por accidente, los utilizó porque ellos se propusieron no pecar contra Dios. Y de la misma forma, Él te puede utilizar a ti si te propones no pecar contra Dios. Y además recuerda que hay solamente uno que puede limpiar tu corazón de una vez por todas: Jesucristo. Es interesante que Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia a la fuerza, pero Jesucristo voluntariamente se hizo carne y vino a vivir a este mundo para sacrificarse por nosotros, para limpiar tu corazón, para limpiar mi corazón, para salvar al mundo y transformarlo, para traer el reino de Dios a este mundo. Jesucristo es el único que puede limpiar tu corazón. Entonces te invito, te animo a que vengas a Él con fe, a que le pidas que limpie tu corazón, que te transforme para que puedas ser usado como un vaso de honra para traer el mensaje del reino de Dios a este mundo, para que Dios pueda lograr su propósito por medio de ti en este mundo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque
Tú eres soberano. Todas las cosas están bajo tu control. Tú pones reyes, quitas reyes. Tú cambias los tiempos y las edades. Nada de lo que pasa es un accidente o es algo que se te ha salido de control. Ayúdanos a confiar en ti, a tener fe en ti. Ayúdanos a reconocer que somos extranjeros en este mundo, que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Ayúdanos a conocerte más, a crecer en el conocimiento de ti, para que podamos vivir firmes en este mundo, para que podamos vivir fieles a ti en este mundo, Señor, por la esperanza futura que tenemos. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Vamos ahora a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a recordar que Jesucristo se hizo